Hola gente, ¿cómo están? XD estamos acá nuevamente en el canal, con una nueva historia que se me ocurrió, espero que les guste, a mi parecer está bastante chida y me gustó bastante escribirla XD por eso, si les gustó. No se olviden de suscribirse al canal, darle un buen like ya que eso nos ayudaría bastante a poder continuar con nuevas y más divertidas historias, pero bueno, sin más rodeos comencemos con el relato. Esta historia transcurre tras los caóticos días en los que Darkness estuvo a punto de ser entregada en matrimonio a un noble. La vida en Axel parecía volver a la normalidad. Aquella boda forzada había sido interrumpida por Kazuma, que, contra todo pronóstico, se plantó con la arrogancia y la improvisación que siempre lo caracterizaban. Con sus trampas, sus mentiras descaradas y un poco de suerte, había logrado impedir que su compañera fuera sacrificada a un destino que ella misma había aceptado con una sonrisa masoquista. El escándalo quedó grabado en las memorias de todos, una paladina noble que prefirió seguir al aventurero más mediocre que aliarse a un duque poderoso. Darkness volvió a la mansión, con la dignidad intacta aunque con más rumores a sus espaldas que nunca. Megumin, por su parte, continuaba obsesionada con perfeccionar su explosión diaria, mientras Aqua se dedicaba a ser Aqua, gastando el dinero que no tenían en alcohol y alborotando cada taberna de la ciudad. Y Kazuma, el héroe improvisado que había desbaratado los planes de la nobleza, despertó al día siguiente como siempre, pobre, endeudado y con un dolor de espalda por dormir en una cama demasiado dura. Como de costumbre, mientras tanto, los días pasaban y la rutina de Axel volvía a repetirse, como un bucle interminable de rutina abrumadora. Sin embargo, aunque todo parecía normal, en el corazón de Kazuma algo no encajaba. Por más que intentara convencerse de que todo seguía igual, sentía un peso extraño en su cuerpo, algo fuera de lo normal, como si percibiera un ligero cambio que no podía colocar en palabras. Su magia, esa técnica que tantas veces lo había salvado, ya no le respondía del mismo modo. Esa tarde, en la posada, haciendo alarde de sus habilidades, intentó robar un objeto en la guild para presumir frente a los aventureros, como siempre hacía, pero cuando sus dedos señalaron a la víctima y sus labios pronunciaron la palabra Esteal, nada ocurrió. Las risas no tardaron en explotar alrededor, y Kazuma quedó en ridículo. Algo aturdido y desconcertado, su habilidad principal, aquella que tanto había utilizado, ya no respondía ni daba respuesta alguna. Esa noche, tumbado en su cama, no podía quitarse de la cabeza lo ocurrido. Su habilidad más característica, aquella que le había permitido salir con vida de incontables problemas, se había negado a responder. Era un error. Un bloqueo. ¿O acaso había cambiado algo dentro de él desde aquella noche en que desafió a un duque y puso en riesgo su vida? Esas dudas golpeaban la mente de Kazuma, a tal punto de quitarle el sueño. Mientras tanto, Darkness se entrenaba en el patio de la mansión, golpeando una y otra vez un tronco hasta astillarlo. Megumin ensayaba nuevas entonaciones de su hechizo explosivo, y Aqua roncaba con la boca abierta en medio de una pila de botellas vacías. A simple vista, todo era igual que siempre. Pero en silencio, Kazuma comenzaba a sentir que una nueva etapa se abría ante él. Una etapa peligrosa, que ni siquiera él podía comprender todavía. Y así, entre la risa fácil de Axel y los murmullos de las tabernas, nació el comienzo de una historia distinta. Una historia donde la línea entre comedia y tragedia empezaría a difuminarse. Y poco a poco, mostrar una perspectiva distinta a la que el pueblo de Axel acostumbraba ver. Al llegar la mañana, la ciudad de Axel parecía normal, tan absurda como siempre. El sol brillaba alto, la gente se movía por el mercado, y los aventureros novatos llenaban el tablón de misiones con risas y quejas. Kazuma, sin embargo, despertó con esa incomodidad en el pecho. No era resaca ni flojera, era como si la calma escondiera algo extraño. El grupo se había reunido en la posada. Aqua discutía con la dueña porque supuestamente el agua bendita que había purificado dejó el piso inundado. Megumin desayunaba pan duro mientras recitaba de memoria fórmulas mágicas imposibles de entender, y Darkness como siempre, armada y lista, escuchando a Kazuma con esa sonrisa entre confiada y perturbadoramente ansiosa. Oigan, Kazuma dejó la taza de té a un lado. ¿No sienten que todo está demasiado tranquilo últimamente? Aqua infló el pecho, orgullosa. Obvio. Es porque yo mantengo la paz en esta ciudad. Todos deberían agradecerme. Sí, claro. Kazuma rodó los ojos. Olvidando que hace 3 días casi incendiaste la catedral porque confundiste aceite con agua bendita. Megumin interrumpió, seria por una vez. Kazuma, quizá no te equivocas.
Desde que derrotamos a ese último general del rey demonio, han pasado semanas sin ninguna amenaza importante. Ninguna emboscada, ningún monstruo extraño. Ni siquiera rumores de incursiones. La tensión en la mesa se volvió palpable. Darkness fue la primera en poner palabras a lo que todos pensaban. Si la calma es tan profunda, puede significar dos cosas: o el ejército del rey demonio está debilitado, o está preparando algo que aún no vemos. Kazuma frunció el ceño. Una sensación recorría su espalda. Esa extraña punzada que tuvo al despertar no era simple paranoia. Pero lo peor fue que, sin saber por qué, al girar su rostro y mirar el tablón de misiones, notó algo peculiar, algo imposible: un pergamino negro, clavado entre las peticiones normales de cazar ranas gigantes y limpiar alcantarillas. Nadie parecía notarlo, como si estuviera allí solo para él. Oigan, ¿ustedes ven eso? Kazuma señaló. Megumin miró y negó con la cabeza. ¿Ver qué? Acuarrió. Seguro son tus delirios otra vez, Kazuma. Pero Darkness lo observó fijamente. Y aunque tampoco parecía ver el pergamino, su expresión cambió. Kazuma. ¿Qué estás sintiendo? El joven tragó saliva. No podía explicarlo bien. Solo sabía una cosa: ese pergamino lo estaba llamando. Kazuma apretó los dientes. Esa sensación era demasiado real como para ser un simple delirio. Su cuerpo, casi por instinto, se levantó de la silla y lo llevó hacia el pergamino. Oigan, voy a revisar algo, dijo, tratando de sonar casual, aunque su voz temblaba más de lo que hubiera querido. Revisar. Que Aqua infló las mejillas, claramente molesta de que no la incluyeran. Si vas a hacer algo raro, me llevas. No gracias. Kazuma le dedicó una sonrisa seca. Con tu suerte, seguro me convierten en sapo antes de llegar a la puerta. Aqua se cruzó de brazos, ofendida. Megumin, sin embargo, ladeó la cabeza con un brillo extraño en los ojos. Kazuma, si realmente viste algo, deberíamos comprobarlo. A veces, la magia más peligrosa solo se revela ante quienes menos la buscan. Darkness asintió, su armadura chirriando suavemente. Si hay algo que solo tú puedes percibir, no lo ignores. Podría ser una trampa, o un llamado del enemigo. Kazuma suspiró. No era precisamente alentador que la única que parecía tomarlo en serio fuera la masoquista del grupo. Aún así, algo lo impulsaba a avanzar. Todo el grupo se levantó de la mesa, suavemente con un ligero estremecimiento, con pasos secos y firmes caminaron hasta el tablón. Los aventureros iban y venían, arrancando misiones de bajo nivel, riendo y discutiendo, completamente ajenos al pergamino negro que a Kazuma lo atraía como un imán. Cuando estuvo frente a él, estiró la mano con cuidado. Su respiración se aceleró, sus dedos temblaban. Apenas lo rozó, un cosquilleo recorrió su brazo y un susurro inaudible resonó en su cabeza. Robar, no solo objetos. Robar, todo. Kazuma retrocedió bruscamente, con el corazón latiendo a 1000. Nadie más había escuchado nada. El pergamino seguía allí, negro, inmutable. Kazuma, ¿qué ocurre?, preguntó Darkness, acercándose. Nada trató de sonar convincente, pero el sudor frío en su frente lo delataba. Solo pensé que alguien me habló. Aqua estalló en carcajadas. Sabía que era otro de tus delirios. El gran Kazuma, aterrorizado por un papel. Megumin lo observó en silencio, pensativa. Seguro que era un papel, Kazuma susurró. A veces, los sellos malditos adoptan formas que parecen triviales. Kazuma quiso responder con sarcasmo, pero en su interior algo cambió. Por primera vez desde que había llegado a este mundo, sintió que podría estar frente a una respuesta importante, a las dudas que transitaban su mente. Ya no era solo un truco de supervivencia. Algo lo estaba empujando hacia un terreno desconocido. Kazuma tomó valor, y decidió dar el primer paso. Caminando con cautela y algo ansioso logró acercarse lo suficiente al tablero de misiones. Sin embargo, al acercarse e intentar tomar aquel pergamino, que presentaba un negro de profundidad absurda, terminó perplejo, sus manos estaban vacías. Aquel pergamino negro desapareció de golpe, como si nunca hubiera existido. Generando en Kazuma, incertidumbre, preguntándose si aquello era real, o una simple paranoia. Mientras tanto, los demás continuaban con su rutina trivial, sin percibir nada extraño, pero Kazuma se quedó quieto, mirando sus propias manos. Intentando comprender qué había sucedido, si acaso estaba comenzando a desquiciarse, o si aquello fue algo real o absurdo. Lo que no sabían, es que ese pequeño instante, terminaría marcando un antes y un después no solo en Kazuma sino en el resto del equipo, y sus posteriores días en aquel pueblo.
Al llegar la mañana siguiente, la campana del gremio se escuchaba resonando en sus oídos, cuando Kazuma se desplomó en la cama de la posada. No recordaba en qué momento había llegado a su habitación ni cuánto tiempo estuvo dormido. Solo lograba visualizar en su mente aquel pergamino, que al abrir los ojos ya no estaba. Tal vez solo había sido un sueño o tal vez nunca había existido. Intentó no darle importancia, convenciéndose de que solo era un recuerdo confuso producto del alcohol y el cansancio. Sin embargo, en el fondo, una inquietud lo roía. Algo distinto palpitaba en su interior. Era como si hubiese despertado con un ligero cosquilleo en las manos, una vibración tenue que se apagaba cuando trataba de enfocarse en ella. Debe ser mi imaginación, murmuró, apartando la idea con un suspiro. La vida en Axel continuó como siempre. Aqua se quejaba de la comida, Darkness insistía en misiones absurdamente peligrosas, y Megumin no pasaba un día sin hablar de su próxima explosión. Todo parecía igual. Y aún así, Kazuma no podía ignorar los detalles, como su sombra se alargaba un segundo más de lo normal al atardecer, como un murmullo apenas audible parecía acompañarlo en las noches. Como en los reflejos del agua juraría ver brillos fugaces que no le pertenecían. No se lo dijo a nadie. Ni siquiera cuando Megumin lo encontró una tarde sentado solo en la colina, observando el horizonte con el ceño fruncido. ¿En qué piensas, Kazuma? En nada, cosas tontas. Mentía. Porque desde la desaparición de aquel pergamino, cada día sentía más claro que algo lo estaba transformando. No sabía cómo ni por qué, pero el destino había movido una pieza que ni siquiera él alcanzaba a ver. Y lo peor era que la verdadera consecuencia aún estaba lejos de revelarse. El sol apenas asomaba sobre los tejados de Axel. La ciudad despertaba con el bullicio de mercaderes preparando sus puestos, herreros golpeando el metal, y aventureros somnolientos arrastrando los pies rumbo al gremio. Entre ellos, uno en particular caminaba con las manos en los bolsillos, la mirada perdida y una expresión que mezclaba aburrimiento con resignación. Kazuma suspiraba. Otra mañana igual. Otro día con Aqua bebiendo hasta quedarse dormida en la taberna, con Megumin insistiendo en usar su explosión al final de la tarde, y con Darkness, bueno, con Darkness siendo Darkness. Era rutina. Y aunque a veces la rutina pesaba, se había convertido en la calma que jamás habría imaginado encontrar en este mundo. Sin embargo, aquel amanecer algo se sentía distinto. No en el aire, ni en la ciudad. Algo dentro de él. Mientras cruzaba la plaza principal, sintió un estremecimiento en su pecho. Un latido extraño, como si por un segundo su corazón no hubiese sido suyo. Instintivamente se llevó la mano al torso, desconcertado. ¿Qué fue eso? Murmuró. No había dolor. No había señales externas. Solo un eco silencioso en su interior, no le dio importancia y continuó caminando. El día transcurrió con normalidad. Aqua se quejó porque el gremio no quería pagarle por purificar agua que en realidad ya era potable. Megumin recitó un discurso de 5 minutos para convencer a todos de ir al campo a ver su nueva explosión mejorada, solo para terminar agotada como siempre. Darkness, con esa sonrisa fervorosa, insistió en entrenar cuerpo a cuerpo con Kazuma, que por supuesto, huyó. La rutina. La comedia absurda de siempre. Hasta la noche. El grupo regresaba de la taberna cuando Kazuma notó que el extraño pulso en su pecho regresaba, más fuerte, casi como un llamado. Al principio intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio o al alcohol de Aqua. Pero cuando se recostó en su cama, los ojos apenas cerrados, el mundo cambió. En la penumbra de la habitación, un resplandor tenue surgió sobre su mesita de noche. Un pergamino. Viejo, desgastado, imposible que estuviera ahí antes. Kazuma se incorporó de golpe, el sudor frío recorriéndole la frente. ¿Qué demonios? Lo reconocía. Ese pergamino no podía existir. Era el mismo que había desaparecido misteriosamente días atrás, aquel que nunca supo por qué se había esfumado de sus manos en aquel momento que miró el tablero de misiones. Y que, de repente, se había desvanecido sin dejar rastro. Ahora estaba ahí. Silencioso. Esperándolo. Kazuma extendió la mano, temblorosa, pero en cuanto sus dedos rozaron el pergamino, este se deshizo en polvo luminoso que se filtró en su piel. El resplandor lo envolvió por un instante, y de pronto, el silencio absoluto llenó la habitación. Su respiración era lo único que podía oír. Y debajo de ella, un murmullo casi imperceptible en su cabeza. No palabras claras. No una voz reconocible. Solo un eco. Un susurro. Kazuma se llevó la mano a la frente, jadeando. Esto, no es normal.
La tensión se quedó suspendida en el aire. No había explosiones, no había gritos de Aqua, no había risas. Solo Kazuma, solo la oscuridad de su cuarto, y el inicio de algo que él mismo aún no entendía. Un poder desconocido había despertado en su interior. Y Axel, aunque todavía dormida en paz, no tardaría en sentir las consecuencias. El amanecer siguiente llegó demasiado rápido. Kazuma no había podido dormir bien, cada vez que cerraba los ojos, esa sensación extraña regresaba. No era dolor, no era sueño, era como un pulso en su interior, un murmullo que no lograba acallar. Se levantó con ojeras, intentando aparentar normalidad, aunque por dentro todo estaba lejos de ser normal. Cuando bajó al comedor de la posada, Aqua ya estaba peleando con la dueña porque quería desayuno gratis por ser la diosa de la purificación. Darkness se encontraba lista para salir a entrenar desde el amanecer, y Megumin estaba demasiado ocupada dibujando símbolos mágicos en un trozo de pan para escuchar a nadie. La rutina absurda, la misma de siempre. Kazuma, tienes una cara horrible, señaló Megumin sin siquiera levantar la vista del pan. ¿Acaso estuviste llorando? ¿Quién demonios lloraría?, gruñó él, llevándose la mano al pecho disimuladamente. No iba a decirlo en voz alta, pero cada vez que alguien se le acercaba demasiado, ese extraño eco en su interior reaccionaba. Como si midiera la presencia del otro. Como si lo reconociera, o lo evaluara. Trató de ignorarlo, pero mientras salían de la posada y caminaban rumbo al gremio, un detalle lo hizo detenerse en seco. El tablón de misiones estaba lleno de los clásicos encargos de siempre: cazar ranas gigantes, limpiar alcantarillas, escoltar caravanas. Y sin embargo, en medio de todos esos papeles, Kazuma sintió un vacío. Un espacio en el tablón, vacío, como si faltara un pergamino. Lo perturbador fue que nadie más parecía notarlo. ¿Qué pasa?, Kazuma preguntó Darkness, acercándose a él con su sonrisa extrañamente expectante. Nada, respondió rápido, aunque sus ojos seguían clavados en ese hueco invisible. El murmullo en su cabeza volvió, como si el vacío del tablón y el resplandor de anoche fueran parte del mismo enigma. El mismo eco que lo había perseguido desde que aquel pergamino desapareció ahora palpitaba con más fuerza que nunca. Y justo cuando intentó apartar la mirada, un estruendo sacudió la ciudad. Un relámpago oscuro rasgó el cielo despejado, cayendo en las colinas a las afueras de Axel. La tierra tembló bajo sus pies y la gente empezó a gritar, huyendo hacia los refugios. Aqua chilló, abrazándose al brazo de Kazuma. Ese rayo tenía mala vibra. Eso no es natural. Darkness desenfundó la espada, con la respiración agitada y un brillo inquietante en los ojos. Esto podría ser el inicio de una gran batalla. Megumin levantó el báculo, eufórica. Perfecto. Un presagio de explosiones. Este es mi momento. Kazuma, en cambio, no dijo nada. No podía. Porque mientras el humo del impacto se levantaba en el horizonte, lo que ardía en su pecho no era miedo, ni adrenalina, era respuesta. Como si aquello que había caído estuviera conectado con él desde el principio. Sin quererlo, sus pasos ya lo llevaban fuera de la ciudad. Kazuma no sabía por qué estaba caminando. Sus pies parecían moverse solos, arrastrándolo hacia el humo en las colinas. El eco en su pecho latía cada vez más fuerte, acompasado al retumbar del rayo que había desgarrado el cielo. Detrás de él, sus compañeras lo seguían sin dudar. Aqua protestaba, temblando como siempre, aunque sin soltarle el brazo. Megumin, emocionada, iba enumerando fórmulas mágicas que no entendía ni ella misma. Y Darkness. Darkness parecía demasiado entusiasmada para un evento que probablemente los llevaría a la muerte. Kazuma se detuvo un instante, respirando hondo. Idiotas. ¿Por qué me siguen? Esto claramente es peligroso. Porque soy tu diosa y debo velar por ti, Kazuma dijo Aqua, con tono solemne, hasta que agregó, además, si mueres, ¿quién va a pagar la cuenta de la posada? Y yo debo estar presente para cuando llegue la verdadera explosión, añadió Megumin, levantando el báculo como si fuese un estandarte. Y yo, Darkness sonrió con un estremecimiento. Yo no dejaré que te enfrentes a esto solo. Kazuma suspiró. Era inútil discutir con ellas. Al final, siempre terminaba arrastrándolas en sus locuras, y esta vez no parecía diferente. El grupo cruzó los campos hasta llegar a la colina. Lo que encontraron allí no era lo que esperaban. No había un cráter normal, no había llamas ni humo. Lo que había era un círculo perfecto, grabado en la tierra como si el rayo hubiera sido un cincel. En el centro, flotando apenas a unos centímetros del suelo, había un fragmento de pergamino ennegrecido, brillando con una luz tenue.
Kazuma se quedó paralizado. Ese brillo, esa presencia, era la misma sensación que lo había perseguido desde la noche anterior. Megumin frunció el ceño. Eso no es magia común. Es, como un sello. Darkness apretó la empuñadura de su espada. Kazuma. Lo sientes también, ¿verdad? Kazuma no respondió. El murmullo en su cabeza se intensificó, hasta convertirse en un susurro claro. El elegido ha sido marcado. El sello está incompleto. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero sabía que ese fragmento estaba conectado con él. Y mientras daba un paso al frente, con el corazón martillando en su pecho, comprendió algo aterrador: aquello no era el final del misterio, era apenas la primera pieza. El aire alrededor del círculo vibraba, cargado de una energía densa que hacía que el cabello de Aqua se erizara, que los ojos de Megumin brillaran con anticipación y que la sonrisa de Darkness se volviera aún más inquietante. Kazuma, sin embargo, no podía moverse con normalidad. Era como si el fragmento lo estuviera tirando hacia adelante, llamándolo, exigiendo que diera un paso más. Cada latido en su pecho respondía al brillo del pergamino, como si ambos compartieran un mismo pulso. De pronto, el suelo tembló. Grietas finas se extendieron desde el círculo, abriéndose como venas negras que se alargaban bajo sus pies. Aqua chilló y se escondió detrás de él, mientras Megumin se inclinaba, fascinada. Esto es increíble, dijo ella. Nunca había visto un sello de invocación de esta magnitud. Pero está incompleto. Algo falta, o mejor dicho, algo lo está buscando. Darkness levantó su espada, su voz firme. Kazuma, cuidado. Si ese sello está incompleto, podría intentar completarse, contigo. El murmullo en la mente de Kazuma se volvió más fuerte, casi una voz. El portador debe aceptar o la marca se romperá. Kazuma apretó los dientes, un sudor frío bajando por su frente. ¿Aceptar qué? Yo no acepto nada, maldición. El fragmento de pergamino reaccionó a sus palabras. De golpe, una ráfaga de energía oscura estalló desde el círculo, lanzando a Aqua de espaldas y obligando a Darkness a clavar su espada en la tierra para resistir. Megumin casi fue arrastrada, pero se sostuvo con su báculo, los ojos encendidos. Y entonces sucedió. Una corriente luminosa salió disparada del pergamino y atravesó a Kazuma en el pecho. El impacto lo dejó sin aire, doblado hacia adelante, mientras una marca brillante se formaba en su piel, justo sobre el corazón, un símbolo extraño, de líneas entrelazadas, que ardía como fuego pero no quemaba. Kazuma cayó de rodillas, jadeando. ¡Agua, maldita sea! El murmullo se convirtió en un coro. Voces sin rostro resonaban en su cabeza, todas repitiendo lo mismo. El sello está en marcha. El elegido ha despertado. Sus compañeras lo miraban, desconcertadas. Aqua, con lágrimas en los ojos, gritó. Kazuma, no te muevas. Si mueres me echan de la posada. Ese símbolo, Megumin temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. Kazuma, eso no es maldición, es un vínculo. Un contrato mágico. Darkness dio un paso adelante, la voz firme a pesar de la tensión. Kazuma, ¿qué estás sintiendo? Kazuma levantó la cabeza. Sus ojos, por un instante, brillaron con un destello dorado que no era suyo. Una presión se desató en el aire, tan poderosa que incluso los pájaros en el cielo huyeron despavoridos. Y en ese momento, algo más emergió del círculo. No un monstruo común, ni una invocación corriente, una sombra gigantesca, informe, que se estiraba como si tratara de cruzar desde otro mundo. Kazuma se tambaleó al ponerse de pie. El sello brillaba en su pecho, latiendo al mismo compás que aquella criatura. Y lo supo con un horror frío en el estómago. No era que lo estaban invocando. Él era la llave que mantenía esa cosa afuera. El aire se partió en un rugido sordo cuando la sombra emergió aún más del círculo. Era imposible describirla con precisión, no tenía rostro, ni forma definida, pero su mera presencia aplastaba el pecho de todos, como si un abismo sin fondo hubiera abierto sus fauces. Aqua chillaba plegando las manos en plegaria, aunque ni ella misma sabía qué rezar. Megumin apuntaba con el báculo, pero su magia palidecía frente a esa magnitud. Darkness temblaba, no de miedo, sino de éxtasis, preparada para lanzarse contra lo que fuese. Kazuma, en cambio, apenas podía sostenerse en pie. El símbolo en su pecho ardía, y cada latido lo hacía sentir que su cuerpo no era suyo. La voz interior volvió, clara como un trueno. Si no robas su núcleo, serás devorado. Kazuma apretó los dientes, con las piernas temblándole. Robar. ¿Acaso? Entonces lo entendió.
No un robo común. No un esteal cualquiera. Sino algo más profundo. El sello lo estaba guiando hacia un poder que ni siquiera sabía que podía manejar. La sombra rugió, extendiendo una garra inmensa hacia ellos. Darkness se adelantó, espada en mano, pero Kazuma gritó. ¡Atrás! Levantó la mano sin saber cómo lo hacía, como si el símbolo en su pecho moviera sus músculos por él. El aire vibró, y de repente, una oleada de luz oscura surgió de su palma. Ultra. Esteal. La garra de la criatura se detuvo en seco. Una fuerza invisible la envolvió, arrancándole algo. No era carne ni energía visible, era su núcleo, la esencia misma que lo mantenía atado al círculo. La sombra chilló, estremeciendo la colina entera, mientras fragmentos de su forma se disolvían como humo. Kazuma sentía cada fibra de su cuerpo desgarrándose. Su visión se nublaba, pero no se detuvo. La energía se canalizó a través de él, el sello brilló con furia, y finalmente el núcleo fue arrancado en un destello violento que lo cegó todo. La criatura se desmoronó con un rugido ensordecedor, deshaciéndose en fragmentos de sombra que se disiparon en el viento. El círculo se quebró, la tierra dejó de vibrar, y un silencio pesado cayó sobre el lugar. El núcleo flotaba en su mano, un fragmento negro, del tamaño de una piedra, que palpitaba como un corazón. Pero apenas tuvo tiempo de verlo. El brillo en sus ojos se apagó, y con un jadeo final, Kazuma se desplomó de espaldas, inconsciente. Kazuma gritó a Koa, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. Megumin cayó de rodillas, con la voz temblorosa. Eso no fue magia común. Fue un robo absoluto. Darkness apretó los puños, observando el cuerpo inmóvil de su compañero. Su cuerpo no resistió, lo ha dado todo. El núcleo quedó rodando en la hierba, emitiendo un pulso tenue. Nadie se atrevió a tocarlo. Kazuma no despertó esa noche. Ni la siguiente. Pasaron los días, y su cuerpo permanecía frío, pero vivo, respirando apenas, como si estuviera atrapado en un sueño demasiado profundo. Una semana. 7 días en que el grupo se quedó velándolo, mientras en la ciudad ya comenzaban a correr rumores. El héroe de Axel selló un demonio con un poder nunca visto, y ahora yace inconsciente. Lo que ninguno sabía era que, en ese sueño oscuro, Kazuma no estaba descansando. Estaba frente a las mismas voces que lo habían marcado, y éstas le hablaban del precio que acababa de pagar, y de lo que aún faltaba por despertar. Oscuridad. Un vacío interminable lo envolvía. Kazuma abrió los ojos, o creyó hacerlo, porque no había diferencia entre mantenerlos cerrados o abiertos, no había cielo, no había suelo, solo un espacio negro y frío, interrumpido por un murmullo constante. Ese murmullo se volvió claro, múltiples voces susurrando al mismo tiempo, como un coro distante. Has robado lo prohibido. Has tomado aquello que ningún humano debería tocar. El precio ha sido marcado en tu alma. Kazuma retrocedió un paso, pero no había hacia dónde moverse. Sentía su cuerpo, aunque era extraño, no el de siempre, sino uno más liviano, como si estuviera hecho de bruma. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Escupió, con su clásico tono molesto. Yo no pedí nada de esto. Una luz parpadeó frente a él, y poco a poco tomó la forma de un símbolo, el mismo que ardía en su pecho. Líneas entrelazadas, brillando en un tono dorado con sombras recorriéndolo. Cada línea parecía moverse como un organismo vivo. La voz resonó directamente en su cabeza. El sello te eligió. Robarás no solo objetos, sino esencias, poderes, recuerdos, hasta destinos. Kazuma se congeló. ¿Qué? ¿Yo? No. Yo solo quería una vida tranquila. Un poco de dinero, un poco de comodidad. ¿Por qué siempre me pasa esta basura? El sello pulsó, y una visión lo atravesó como un rayo. Vio por un instante el núcleo que había arrancado de la sombra, un corazón negro latiendo con furia, encerrado ahora en algún rincón de su ser. Sintió cómo esa energía extraña lo observaba desde dentro, esperando el momento de escapar. Has robado su núcleo, pero no lo has destruido. Vive en ti. Dormido. Atado. Kazuma tragó saliva. ¿O sea que ahora tengo un demonio de compañía? ¿Qué sigue? Un alquiler extra por llevarlo conmigo. Las voces ignoraron su sarcasmo. El ultraesteal es el robo absoluto. Quita aquello que da existencia. Pero cada uso desgasta tu esencia. Demasiado, y tu alma se romperá. Por primera vez, Kazuma se quedó sin respuesta. Sintió el frío recorrerlo, como si en cualquier momento pudiera deshacerse en polvo. Entonces, una voz distinta, más grave, rompió el coro. Acepta o rechaza. Si rechazas,
el sello se romperá, y todo lo que has tomado volverá contra ti. El espacio negro comenzó a resquebrajarse. Grietas de luz surgieron bajo sus pies, y de ellas emergieron figuras, sombras con formas humanas, algunas armadas, otras encadenadas, todas acercándose lentamente hacia él. Kazuma retrocedió, sudando frío. Esperen. Eso significa que si no acepto, esa cosa me devora. Silencio. Solo la mirada vacía de esas figuras avanzando. Kazuma levantó los puños, temblando. Maldita sea. Porque siempre tengo que elegir entre lo malo y lo peor. El símbolo frente a él palpitó con fuerza, extendiendo un resplandor hacia su pecho. Y, por un instante, escuchó otra voz, más cercana, casi humana. No huyas. Usa el poder, o serás usado por él. La oscuridad lo rodeó de nuevo, las figuras casi encima suyo. El sello brilló, esperando su decisión. Kazuma apretó los dientes, mirando las figuras que se acercaban. Sus sombras parecían reflejar todas sus derrotas, todos sus fracasos, como si el vacío se hubiera encargado de reunir lo peor de él mismo para lanzarlo de vuelta. No, 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 esto no me gusta nada, le temblaba la voz, aunque intentaba sonar valiente. Yo no pedí ser héroe, no pedí poderes raros, no pedí nada. Solo quería una vida decente, maldita sea. Las voces respondieron al unísono. El sello no pregunta. Solo marca. Kazuma dio un paso atrás. Claro, el sello no pregunta. Yo nunca elijo nada, ¿verdad? Siempre soy el que termina arrastrado, obligado, pateado por el destino. Primero Aqua, luego las locuras de Megumin y Darkness, y ahora ustedes. Se pasó las manos por la cara, como si quisiera arrancarse la frustración de encima. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? Las figuras estaban a un par de metros, estirando brazos como garras. El sello pulsó con más fuerza. Acepta o sé consumido. Kazuma repitió en voz baja, como si intentara convencerse. Si acepto, me destruye poco a poco, si no acepto, me destruye ahora, se rió con amargura. Vaya elección más jodida. Por un instante dudó, levantando la mirada al vacío negro que lo rodeaba. La desesperación lo atravesaba, pero junto a ella apareció algo más. Una chispa de orgullo, de rebeldía. Escúchenme bien, yo soy Kazuma Satou. No un héroe, no un elegido, ni nada parecido. Soy un tipo normal que sobrevive como puede. Su voz se endureció, como si se hubiera cansado de que lo pisotearan. Pero si el precio de seguir vivo es cargar con este maldito sello, entonces está bien. Lo acepto. El símbolo frente a él explotó en luz dorada y negra al mismo tiempo, envolviéndolo por completo. Las figuras se deshicieron como humo, arrastradas hacia el resplandor. Aceptado. El vínculo se ha sellado. El sello ardió en su pecho, y Kazuma gritó, sintiendo que el fuego se mezclaba con sus venas. No era dolor, o no solo dolor. Era una fuerza que lo llenaba, lo atravesaba, lo obligaba a reconocer que ahora había algo más dentro de él. Cuando abrió los ojos otra vez, ya no estaba en la oscuridad. Vio un techo de madera, escuchó un murmullo conocido, y el olor a incienso barato lo golpeó. Era la posada. Estaba de vuelta. Kazuma, la voz de Aqua lo sacudió. Estaba arrodillada junto a la cama, con lágrimas frescas en los ojos. Finalmente. Sabía que no podías morirte, todavía me debes varias cuentas. Megumin se inclinó sobre él, los ojos brillando de emoción contenida. Tus ojos. Kazuma, brillaron por un instante. Como un fuego dorado. Darkness, de pie detrás de ellas, lo observaba en silencio, con un gesto serio que pocas veces mostraba. Has cambiado. Lo sé. Puedo sentirlo. Kazuma respiró hondo, mirando el techo, aún débil, pero con una claridad distinta. El mundo no se veía igual. Había matices, pulsos, como si pudiera sentir la esencia de las cosas. Cada persona en la habitación vibraba de un modo único que antes no podía percibir. Un poder que roba existencias, pero también me roba a mí. Cerró los ojos, tragando saliva. Por primera vez, entendió que no era el mismo. Y que, lo quisiera o no, nada volvería a ser como antes. Bueno amigos, con esto terminaría la primera parte de esta historia. Espero que les haya encantado. Si les gustó denle like, suscríbanse al canal y coméntenme si les gustaría una segunda parte o qué personajes o historias quisieran ver en la próxima narración del canal. Muchas gracias XD. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.